Israel es un país soberano de Asia, ubicado en la región de Oriente, en la ribera sudoriental del mar Mediterráneo. Limita al norte con el Líbano, al noreste con Siria, al este con Jordania, Cisjordania, Palestina y el Mar Muerto, al oeste con la Franja de Gaza, al sureste con la península del Sinaí, Egipto, y al sur con el Golfo de Aqaba, en el Mar Rojo. Con una población de casi 9 millones de habitantes, la mayoría de los cuales son judíos. Israel es el único estado judío del mundo. Su religión oficial es el judaísmo. Es también el lugar de árabes, musulmanes, cristianos, drusos, así como otros grupos religiosos y étnicos minoritarios. La capital con reconocimiento internacional limitado, sede del gobierno y mayor ciudad del país, es Jerusalén. El principal centro económico y financiero se encuentra en Tel Aviv y el mayor centro industrial se localiza en Haifa. El Estado de Israel identifica sus raíces con la antigua tierra de Israel, Eretz Yisrael, un concepto central para el judaísmo. Desde hace más de 3000 años, después de la Primera Guerra Mundial y durante la participación del Imperio Otomano, la Sociedad de Naciones aprobó el mandato británico de Palestina con la intención de crear un hogar nacional para el pueblo judío. En 1947, las Naciones Unidas aprobaron la participación de Palestina en dos estados, uno judío y uno árabe. El 14 de mayo de 1948, el Estado de Israel declaró su independencia, seguida por la Guerra Árabe-Israel de 1948 con los vecinos países árabes, que se negaron a aceptar el plan de la ONU. Las sucesivas victorias en una serie de guerras posteriores confirmaron su independencia y ampliaron las fronteras del Estado judío más allá de lo dispuesto en el plan de participación de las Naciones Unidas. Israel ha estado en conflicto con muchos de los países árabes vecinos, con numerosos enfrentamientos armados desde entonces. Desde su fundación, las fronteras de Israel e incluso el derecho a existir del propio Estado ha estado sujeta a controversias, especialmente entre sus vecinos árabes. Sin embargo, Israel ha firmado tratado de paz con Egipto y Jordania, y se han hecho esfuerzos para alcanzar un acuerdo permanente con la Autoridad Nacional Palestina. En enero del 2020, el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presentó junto al entonces primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, un plan de paz unilateral para resolver el conflicto. Israel es una democracia representativa con un sistema parlamentario y sufragio universal. El primer ministro actúa como el jefe de gobierno y la Senet como cuerpo legislativo de Israel. En términos de Producto Interior Bruto, su economía está situada en el puesto 29 y en el puesto 13 en el PIB per cápita según el Fondo Monetario Internacional. A su vez, Israel está altamente situado entre los países de Oriente Próximo en los índices de desarrollo humano, libertad de expresión y competitividad económica. Y por si no lo sabías, Israel tiene la mayor esperanza de vida escolar del sudoeste de Asia y está junto con Japón con la segunda más alta esperanza de vida escolar del continente asiático después de Corea del Sur. Asimismo, Israel tiene la mayor tasa de alfabetización en Asia suboccidental. De acuerdo con las Naciones Unidas, la Ley de Educación del Estado, aprobada en 1953, estableció 5 tipos de escuelas: estatales laicas, estatales religiosas, ultraortodoxas, escuelas comunales y escuelas árabes. Durante los últimos 3000 años, Israel ha identificado en el uso común y el religioso tanto la tierra de Israel, Eretz Yisrael, como todo el pueblo judío, quien ha seguido refiriéndose a la anterior como su patria, tierra santa o la tierra prometida, pese a que posteriormente los romanos cambiaron la denominación del territorio por la de Siria, Palestina, tras aplastar la rebelión de Bar Kokhba. El sustantivo procede de un pasaje de Tanaj, la Biblia hebrea, donde el patriarca bíblico Jacob provocó la admiración de un ángel tras vencerle en una lucha que duró toda una noche. Este le bendijo y le cambió su nombre por el de Israel. Las tribus confederadas que se reconocían como descendientes de Jacob se llamaron a sí mismas hijos de Israel o israelitas. En cuanto a la arqueología, la mención más antigua que se conoce del nombre de Israel, distinta a un nombre personal, es un relato épico grabado en la estela de Merentab del antiguo Egipto, que data del año 1210 a.C.,
donde es empleado como un gentilicio designado a un pueblo o grupo de gente sin asociación con un lugar geográfico concreto. La tierra de Israel ha sido sagrada para el pueblo judío desde tiempos bíblicos, albergando los lugares más sagrados del judaísmo. De acuerdo con la Torá, fue prometida por Yahvé a los 3 patriarcas del pueblo judío con su patria. Algunos estudiosos han situado este período en los inicios del segundo milenio a.C., tiempos de Akenatón en 1350 a.C. Hamas es un movimiento de resistencia islámica. Es una organización política y paramilitar palestina que se declara yihadista, nacionalista e islamista. Su objetivo original, definido en su carta fundacional, fue el establecimiento de un Estado islámico en la región histórica de Palestina, que comprendería los actuales Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza, con capital en Jerusalén. Sin embargo, en el 2017 publicó un nuevo documento de principios según el cual reclama el establecimiento de un Estado de Palestina completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital. Sin embargo, en el 2017 publicó un nuevo documento de principios según el cual reclama el establecimiento de un Estado de Palestina completamente soberano e independiente, con Jerusalén como capital en las fronteras del 4 de junio de 1967, y enfatizaba su carácter nacionalista por encima del religioso, aunque sigue sin reconocer a Israel ni abandonar la lucha armada. Hamas cuenta con una serie de organizaciones dependientes que desarrollan sus actividades en muy diversos ámbitos y abarcan desde la asimilación cultural y religiosa de los jóvenes a través de la madrasa, la asistencia social a los palestinos más necesitados y a las familias de sus propios miembros muertos o presos en cárceles israelíes. La representación en las instituciones políticas palestinas a través de la lista de cambio y reforma, hasta las brigadas de Ezeldin al-Qassam, brazo armado de Hamas que ha sido acusado de practicar el terrorismo. Hamas ha sido declarada organización terrorista por la Unión Europea, Estados Unidos, Israel, Japón, Canadá, Australia, la OEA, Reino Unido, Paraguay, Costa Rica, mientras que otros países como Rusia, Turquía, Brasil, China, Noruega o Suiza no la consideran como tal. Aunque Israel ayudó inicialmente a la creación de Hamas, tratando con ellos de debilitar a la hasta entonces hegemónica OLP de Yasser Arafat. Su creación formal en 1987 hasta la actualidad, las distintas organizaciones que forman parte de Hamas se han convertido en objetivos prioritarios de las operaciones militares israelíes, que han terminado con la vida de importantes miembros del movimiento, incluyendo a su fundador y líder espiritual, el jeque Ahmed Yassin, y a su sucesor Abdel Azir, muertos en ataques selectivos de las fuerzas militares israelíes. La carta fundacional de Hamas exhibe la influencia de teorías conspirativas antisemitas. La lista Cambio y Reforma ligada a Hamas se presentó a las elecciones generales palestinas del 2006, obteniendo la mayoría absoluta, lo que le otorgó la potestad de formar el gobierno que lideró Ismail Haniyeh, que generó una serie de sanciones por parte de algunos países occidentales y árabes que consideraban terrorista a Hamas. Tras una serie de enfrentamientos y tensiones crecientes en su rival Fatah en el 2007, las organizaciones armadas leales a Hamas en la Franja de Gaza terminaron por expulsar del territorio a los partidarios de Fatah y se hicieron con el control total de la franja. Desde entonces hasta el 2017 Hamas asumió el gobierno de la Franja de Gaza, mientras su rival político Fatah mantenía el control de Cisjordania. Distintas organizaciones de derechos humanos como Human Rights Watch o Amnistía Internacional han acusado a Hamas de cometer crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad hacia las poblaciones tanto israelíes como palestinas, así como también torturas, asesinatos y secuestros contra la población. Reitero aquí, Hamas fue creado, según el general israelí Yitzhak Seheb, por Israel, de quien recibió un apoyo activo para luchar contra la OLP al estilo que hizo Estados Unidos
aliados con los talibanes para luchar contra la Unión Soviética, fundada por el jeque Ahmed Yassin en el 1987 durante el curso de la primera Intifada, emitiendo su primer comunicado en diciembre de 1987. Algunos de sus grupos precursores fueron los Coaligados de la Tierra del Isra y Movimiento Islámico de Lucha. Fueron el jeque Ahmed Yassin y varios seguidores como Mahmoud al-Zahar y Abel Asir, quienes estructuraron y difundieron el movimiento de una forma oficial.